Javier Milei ya está en Argentina, visita a los Estados Unidos, encuentro de su grupo chico de especialistas económicos con el Fondo Monetario Internacional. Yo quiero saber, y está Gaby Slaviski con nosotros, analista político. Gabriel, ¿cómo estás? ¿Bien? ¿Cómo andan? Bien. Sí. Quiero saber si los primeros pasos de Milei fueron más importantes de lo que se esperaba. Hablamos siempre de alguien si es pragmático o no. ¿Qué viste en estas primeras fechas que jugó Milei? Me gusta la alusión a los pasos. Me parece que los pasos de Milei, cuando vos comparás con otras transiciones, lo que ves es que necesita muchos más. Porque necesita armar demasiadas cosas adicionales a quizá otros gobiernos que han asumido. Por ejemplo, caso de Juntos por el Cambio, vos venías medianamente con un equipo armado. Venías con una paleta, un menú de opciones dentro de una configuración que tiene una identidad a lo largo del tiempo. Lo mismo el Frente de Todo de Alberto Fernández. Vos decís, bueno, de Alberto podía ser alguien que venía de afuera, que era medio desconocido. Digo de afuera para el conocimiento social, no es que venía de afuera de la política. Pero había como ciertas precisiones que me parece que Milei en poco tiempo tuvo o tiene todavía que brindar mucho dato que no está presente. Lo que hay son muchas señales al estilo de la campaña, pero todavía los datos ciertos de hacia dónde vamos. O sea, con si qué gobernar estrategia. es explicar, tiene que explicar más. Sí, más que explicar es tomar las decisiones. Tomar decisiones en cuanto, en principio, al equipo. Y segundo, de qué manera va a encarar la revolución, la reconstrucción que dijo en su primer discurso. Digo, comienza la reconstrucción argentina de un primer discurso, es fijar unas expectativas muy altas. Y por eso también, digo, se entiende la postura de gobernadores. No digo que esté bien o mal, lo que digo es, se entiende que gobernadores se junten, traten de armar como un bloque, saquen algunos comunicados como advirtiendo de que las señales no van en la dirección que esperarían, sobre todo porque todavía yo diría que son parte de la política tradicional, no van a dejar de serlo, por más de que el que ganó quizá hoy lo vemos como un outsider todavía. El Milei de campaña, ¿no te parece que ya terminó, que ya no es tal, que hay un Milei mucho más pragmático, que está dispuesto a negociar cargos con el peronismo, con un sector del peronismo, que se sienta con el PRO, que va a Estados Unidos, que se sienta, que deja a Scioli de embajador en Brasil? Sí, da la sensación de que el Milei de campaña terminó. El outsider era funcional para la campaña, mostraba como una idea de aire fresco, de renovación, pero después se impone el principio de realidad, negociaciones, transacciones. Se castiza de alguna manera la situación porque el sistema político nacional no tiene muchas alternativas. Te diría que la política en general a nivel mundial no tiene grandes alternativas de trabajarla por afuera. Él decía, me gusta este paralelismo, ¿no?, que iba a gobernar por decreto o por referendo en un momento. Sí. Pero la verdad es que hoy parece ser que tiene una estrategia mucho más legislativa, más conservadora. Claro. Entonces, el desafío es poder avanzar en las medidas que quiere, pero no cambiar su identidad porque podría perder aprobación en la opinión pública. Una calle sedienta de ver a Milei como presidente. Digo sedienta porque ya le están marcando la cancha, con movilizaciones previstas, con frases inquietantes. Ahora, cuando yo te decía que gobernar es explicar, digo, Milei ahora también tiene que empezar a explicarnos a nosotros, más allá de definir un ministro y demás, cómo va a hacer lo que prometió hacer. Sí, pero antes de explicar tenés que fijar el rumbo y marcar las prioridades. Pero no lo fijó en ordenar. campaña, ella dijo hacia dónde quería ir. ¿Cuál es el Milei? ¿El que va a dolarizar en 9 meses o en 35 años? ¿Va a haber vouchers en la educación o no va a haber? ¿La salud permanecerá pública o en realidad no? ¿Es un Milei que ante cualquier desafío se va a enojar o en realidad va a tener voceros o referentes que transiten la negociación, que descompriman? ¿Qué estilo nos vamos a encontrar? Porque si no nos podemos encontrar con el caso de Boric, que la acaban de nombrar, en donde asume con una lógica de renovación, casi de revolución, y después cuando hay que votar las cosas, en realidad termina para el otro lado en una situación en donde la opinión pública se le da vuelta. Entonces, me parece que en ese sentido Milei es estratégico, lo entiende, y me parece que el pragmatismo que hoy vemos tiene que ver con jugar a la política internamente, más allá de una intención de mostrar una imagen de outsider, de renovación. Igual, déjenme aclarar algo, no es que ya está, ya se politizó, ahora es un político más. No, de ninguna manera. Estamos analizando dentro de lo que llamamos un cambio de paradigma, ¿no?, en la forma de gestionar. Ahora, sobre esa ansiedad de la que habla Edu, que
hay en la calle y tiene mucho que ver con la situación económica. En un momento se hablaban de 100 días, del presidente que asuma iba a tener 100 días para aplicar su modelo, sobre todo económico, para bajar esa ansiedad. ¿Cuántos días crees que tiene Milei? ¿Se la cortó el tiempo? Bueno, yo creo que Milei, digamos, por la forma en la que asume y en sus primeros discursos, está tendiendo a cortar los tiempos. ¿Por qué? Porque lo que está prometiendo es algo muy ambicioso. Uno, estratega de campaña, y los viejos zorros políticos lo que dicen es, bueno, al asumir se bajan las expectativas, es como el director técnico, que cuando está fuera propone que el equipo tiene que ser primero a nivel mundial, que venimos a reflotar ese espíritu que en Racing me imagino que le falta, ¿no? Pero en Boca, justo está ahora en Boca en ese tema puntualmente. Pero después, cuando llega, dice, bueno, ahora vamos a ordenar, vamos a fijar prioridades, este es un proceso, durará entre 1 y 2 años, empieza a llevar las expectativas, moderar las expectativas. Sí. En el caso de Milei no es así, por lo tanto, yo te diría, respondiendo a una pregunta puntual, es sí, se le pueden acotar los días. También es verdad de luna de miel. También es verdad de que va a depender mucho de los primeros resultados. Vos me decís, ¿y cómo podrías vislumbrar esos primeros resultados? La verdad, todavía no sé la estrategia, no conozco las prioridades. Es que ¿cuál va a ser la primera ley ómnibus al Congreso? Vos conocés las primeras medidas, ¿cuáles podrían ser? Bueno, y anunciar el primer día de gestión, el ajuste, de qué manera se va a llevar a cabo. Ahora, los resultados, los primeros no van a ser buenos porque va a tener una inflación alta en diciembre. Está clarísimo que al principio tenés que corregir precios relativos y eso al principio te genera muchísima inflación, mucho más de la que tenemos. Van a ser difíciles los primeros meses. Pero por eso, digo, entiendo que hay una lógica de hacia dónde vamos, ¿sí? De una visión general. Entiendo también que hay algunos aspectos técnicos muy puntuales como queremos desarmar las LELIQs. Sí, pero en el medio está toda la expectativa de la gente de, digamos, una sociedad que está expectante, que no entiende bien qué significan ambas cosas. Eso en mi día a día? Claro, por supuesto. Por supuesto. Me parece que hay una alta expectativa de un presidente que llega débil, pero la realidad es que con un alto porcentual electoral, que es discutible si es 30 o 55%, yo digo que hay un voto positivo, más allá de cómo sea, de que en el última instancia lo votó el 55% de las personas. Hay 55% de las personas que ante no elegir a nadie y elegir a Massa, eligieron a Milei. Ahora, hay que interpretarlo de por qué la decisión, porque muchas veces miramos todo el tiempo el futuro y no nos concentramos en tratar de traducir un poquito de qué se trató esa decisión. Quizá un alto porcentual de esas personas, Massa le explicó en un contrato, mirá, nosotros vamos a hacer esto en el transporte y te explico esto, y hizo un listado de 40 cosas. Y la gente, te diría, o un alto porcentual de la sociedad dijo, la verdad, entiendo la explicación, pero dame lo otro. ¿Pero qué tiene lo otro? Bueno, en realidad no está tan claro el papel. Voto en contra de esto. Voto en contra. Y ni siquiera me centro en las explicaciones, porque la explicación de un gobierno que no consigue resultados y colgarse medallas, lo que trae es la ruptura de la escucha. No hay escucha sobre la explicación de Massa. Por eso la campaña del miedo es moderada. En la imagen de atrás de Eduardo tenés a Javier Milei con Patricia Bullrich y Mauricio Macri. Sin duda las dos figuras, los dos referentes del PRO. ¿Cuál va a ser el rol, especialmente de Mauricio Macri, crees, en este gobierno? Porque parece un Macri medio disperso también por la política de Boca. Oscilante, ¿no? Sí. Yo diría lo mismo, no está esa precisión. ¿Es un apoyo legislativo o es una alianza que fue electoral? Que se colocan algunos ministros de modo aislado. Hay 3 líneas totalmente diferentes. De hecho, ¿quién va a ser el jefe de bloque de diputados? Que me parece que es la discusión. ¿Es Carlos D'Alessandro, más de La Libertad Avanza, porque de esa manera se puede colectar muchos más apoyos? ¿Va a ser Ritondo? ¿Se habló de Randazzo? Digamos, me estás marcando 3 estrategias legislativas absolutamente opuestas. Bueno. Entonces, con esas precisiones vamos a tener algunos indicios para después entender cuáles son las prioridades. Gaby, recién planteaste algo que me parece valiosísimo. ¿Fue efectivo Javier Milei planteando la estrategia para ganar? Por supuesto. Es decir, tenía un 30%, ganó las PASO, pero después se quedó casi sin nada cuando vio que Massa le ganó en las generales. Sí, y aparte... Fue muy efectivo al buscar el apoyo o al conseguir el apoyo de Macri y de Bullrich. Listo, ya formó la alianza para ganar. Ahora tiene que conquistar un grupo de gente que se asocie bien a su idea para que esa alianza se transforme en una alianza que gobierne. Sí, y no sabemos bien de qué índole fue el pacto, lo que se llama el pacto de Acasuso, no lo conocemos. La verdad es porque no sabemos bien hacia dónde apunta o con qué cañones. Porque también el resultado de las
de la segunda vuelta influyó en ese sentido, ¿no? Porque no ganó 50,1 a 49,9. Ganó con un amplio margen. 11 puntos. Claro, 11 puntos le da el discurso interno en la negociación. Siempre esto es transaccional, ¿no? Pero le da el discurso interno en su transición con Juntos por el Cambio o con el PRO, halcones del PRO, de decir, miren, yo hubiese ganado igual, gracias por el apoyo. No, pero nosotros fuimos en el momento álgido, en el momento difícil, y te dimos un apoyo, dimos previsibilidad. Sí, es verdad, los agradezco, por eso los incluyo, por eso para mí es importante que estén, pero bueno, ahí entra en la negociación finita, y me parece que todavía tampoco está esa decisión. Por eso digo, el caso de Milei tiene que dar más pasos que los demás. Arranca de más atrás, por eso tiene que dar más pasos. No el primer paso de Manes, sino muchos más. Muchos más. Muchos más. ¿Cómo lo definirías a Milei el perfil humano y político? Porque hizo algo que a mí me sorprendió, que es que durante toda la campaña dijo, seguridad y defensa es Villarroel. Yo no sé si por obra de cómo se fueron dando los movimientos, Villarroel quedó a un lado, o por lo menos desdibujada en el protagonismo que parecía que iba a tener. Yo creo que el mayor indicador que nos da la campaña es el pragmatismo. No me lo da este momento del gobierno, lo dio la campaña. En el momento en que siente una derrota en las generales, después de que unas PASO apabullante, ¿no? Avasallante la sorpresa, suponía que ganaban, tengo la sensación, que suponía que ganaban en primera vuelta porque se sumaban un caudal electoral de muchísimos independientes moderados desideologizados que en su condición de enojados lo tendrían que haber votado a Milei. Esa era la percepción de que estaba todo jugado a favor de Milei en primera vuelta, o por lo menos muy cercano a... Sin embargo, en vez de ganar Milei 37 a 30 de Massa, lo que terminó sucediendo fue al revés. Cuando miraron hacia adentro dijeron, ¿qué pasó acá? Y ahí el primer pragmatismo, se eliminaron los voceros, se eliminó la dispersión temática. Ya no hay Vaticano, Voucher, ya no hay Venegas Lynch y Lila Lemoine, vuelve a Milei, vuelve a lo económico, vuelve a una campaña más moderada y sobre todo la intención de entender de que venía una campaña del miedo y que venga Macri, que venga la casta y nos transformamos no en anticasta sino en antiperonismo, antikirchnerismo. Y eso es un pragmatismo enorme de alguien que viene diciendo yo voy a romper con los políticos porque ellos son la razón de todos nuestros males. Me parece que ahí hay un pragmatismo fuerte. ¿Qué es lo que sucede ahora en gobierno? Y bueno, la consecuencia natural, casi que te diría que una línea de continuidad entre el segundo o último momento de campaña y este primer momento como gobierno electo, que todavía no es gobierno, ¿no? Dejémoslo claro porque me parece que es interesante marcarlo. Bien. A nivel internacional definió un perfil, definió lo que ya se sabía de Milei, de cuál iba a ser su búsqueda. Sí, me parece que ahí tenía mucho más claro la línea de la dirección. Porque, el eje, digamos. El eje liberal libertario, como él dice, es alineamiento con Estados Unidos, pago de deuda y certidumbre económica. Pro-mercado se llama de algún modo y de alguna manera intentar atraer inversiones. Quizá un esquema bastante parecido a... Él lo llama del gobierno de Macri, al cual elogia, o al gobierno de Menem, al cual elogia. Entonces me parece que en eso vos sacás el menú internacional y creo que es bastante más claro. Me parece que el gobierno de Milei, muchos o todos sabemos hacia dónde va, cosa de que no nos pasa en la política nacional. Muy bien. Gabriel, gracias por haber venido. Por favor, por favor.